Episodio 3. La bodega infinita. La desaparición de Freddy causó una gran conmoción entre todos los trabajadores de aquellas enormes bodegas industriales. Fue de los pocos que conservó su trabajo después de los cortes de personal. Toda la extrañeza y misterio fue producto de las extrañas circunstancias en que se dieron los hechos. Para empezar, no había sido el primer trabajador en desaparecer. Hace 2 semanas, 2 empleados encargados de mover maquinaria desaparecieron sin dejar rastro. Todo comenzó con la caída de un meteorito a pocos cientos de metros de la costa en las afueras de la ciudad, cerca de una autopista rodeada por un denso bosque. Sucedió en la noche, y quienes pudieron verlo lo describen como una resplandeciente luz amarilla y verde que se perdió en el agua. Quienes utilizaban aquella autopista se asombraron cuando la cerraron completamente, obligándolos a tomar una ruta alterna. Equipos militares fueron vistos cerrando la zona en un perímetro de 500 metros desde la zona costera hasta la autopista. Todo permaneció así por una semana hasta volver a la normalidad. Poco después, una enorme corporación con un nombre que nadie reconocía adquirió todo el perímetro industrial de la ciudad. Los grandes cambios realizados de tipo estructural y tecnológico que fueron realizados por aquella corporación se dieron principalmente en la zona de las grandes bodegas, donde se almacenaban todo tipo de maquinaria y contenedores. Los más observadores pudieron notar el constante ingreso de nueva y sofisticada maquinaria, propia de una película de ciencia ficción. Al cabo de pocos meses, el lugar había cambiado por completo y era casi irreconocible. Se habían oído rumores acerca de las instalaciones en las bodegas. Decían que en alguna de las secciones más antiguas se guardaba un fragmento del meteorito que había caído cerca de la ciudad. Aquel fragmento, supuestamente, tenía propiedades electromagnéticas extrañas, capaces de alterar la gravedad. Se rumoreaba que los científicos de la corporación lo estaban estudiando en secreto. Se rumoreaba sobre laboratorios secretos donde se podían estar ejecutando extraños experimentos. Algunos mencionaron haber visto personal militar y, en ocasiones, el ingreso de personal vistiendo trajes de protección de materiales peligrosos. Freddy era uno de los afortunados que había logrado mantener su empleo, al cual valoraba más que nada en su vida. Prácticamente suplicó tener turnos de 12 horas, aunque la política podía permitir turnos de apenas 6 horas. A Freddy le gustaba recibir la paga por horas extras. No tenía familia a la cual mantener, aficiones, gustos o algo que le interese hacer aparte de trabajar. El trabajo era prácticamente todo lo que valoraba. A veces se quedaba solo por muchas horas hasta la madrugada o hasta el día siguiente. Lo llegaron a apodar el hombre de la bodega. Y se hizo muy popular. Por ese motivo, su desaparición alarmó a todos. El día de su desaparición, 2 personas fueron encontradas muertas en el centro de la bodega principal. El equipo forense de la policía, muy confundido, no pudo llegar a una conclusión específica de cómo habían muerto. Sus cuerpos totalmente destrozados mostraban las características de casos de personas que han caído desde grandes alturas, según los forenses, no menos de 50 metros de altura. Esto resultaba en extremo extraño, puesto que esa zona de la bodega no supera los 15 metros de altura. Un posterior análisis permitió determinar que se trataba de los 2 empleados que habían desaparecido hace un par de semanas. No había explicación de cómo habían encontrado ese terrible destino. Freddy tuvo su turno de trabajo ese mismo día y se quedó hasta muy entrada la noche como era de costumbre. Después de aquella jornada particularmente larga por haber tenido que lidiar con el peculiar caso, se encontró con una extraña alerta en uno de los sistemas de uno de los contenedores. Caminando y con su tablet en mano, fue en busca del lugar donde se ubicaba el contenedor, siguiendo el mapa de la gran bodega, que empezaba a parecer más un laberinto. Impulsado por la curiosidad y la esperanza de descubrir algo, Freddy decidió echar un vistazo al contenedor. Al acercarse, vio que la puerta estaba entreabierta.
Sin pensarlo 2 veces y con la intención de cerrar la puerta, la empujó con firmeza. De repente, el mundo dio un giro extraño y surrealista. Al empujar la puerta, Freddy sintió que la atravesó. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies por un breve instante, como si estuviera experimentando en carne propia un error de un videojuego, un glitch en la realidad. Por un segundo tuvo la sensación de estar cayendo y al poco tiempo se encontró en suelo de rodillas, aturdido, mientras el entorno a su alrededor había cambiado por completo. Se encontraba en un espacio lleno de corredores que parecía extenderse en todas direcciones. A su alrededor, el paisaje era desconcertante. Múltiples pasillos se extendían en diferentes direcciones, las paredes cubiertas de un papel tapiz amarillento y desgastado, iluminadas por luces fluorescentes que parpadeaban con una frecuencia incómoda. El suelo estaba cubierto de una alfombra gris, húmeda en algunos puntos, como si alguien hubiera dejado escapar el agua de una manguera. Freddy se levantó lentamente, sintiéndose mareado y desorientado. Definitivamente, ya no se encontraba en la bodega. En su lugar, había un interminable laberinto de pasillos que se bifurcaban en todas direcciones. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos, salvo por un zumbido eléctrico que parecía provenir de las paredes mismas. El dolor agudo que sentía en las rodillas y las palmas de las manos le aseguraba que esto era real. Se frotó los ojos tratando de aclarar su mente, pero la extraña atmósfera del lugar seguía siendo la misma. «Hola», llamó, su voz resonando débilmente en el vacío. No hubo respuesta, solo el eco sordo que se perdía en la distancia. Freddy siguió avanzando, cada paso resonando fuertemente en la soledad de los pasillos. Con cada pasillo que recorría, su sentido de orientación se debilitaba. Su teléfono celular y su tablet con la que realizaba su trabajo aún funcionaban, pero no tenían señal. En las paredes de los pasillos no había ninguna señal o mapa, solo el mismo patrón de confusión y patrones que parecían multiplicarse interminablemente. La monotonía del lugar empezó a hacer mella en él, su ansiedad creciendo con cada vuelta que tomaba. Al mirar alrededor, Freddy tuvo la espeluznante sensación de no estar solo en el lugar. Había algo perturbador en el aire, una sensación de ser observado que lo hacía estremecerse. Mientras exploraba lentamente, trataba de mantener la calma, pero sus pensamientos eran de intranquilidad. Los pasillos parecían interminables. Freddy caminaba y caminaba, pero cada giro lo llevaba a un corredor idéntico al anterior. Las paredes amarillentas parecían cerrarse a su alrededor, y el zumbido constante de las luces fluorescentes hacía que su piel se erizara. A medida que pasaba el tiempo, su ansiedad crecía. El silencio absoluto lo hacía sentir cada vez más aislado. Comenzó a imaginar que veía sombras moviéndose por el rabillo de su ojo, figuras que desaparecían cuando giraba para mirarlas de frente. Después de un tiempo indeterminado vagando por aquel laberinto infernal, Freddy se detuvo en un pasillo particularmente largo. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al final del pasillo, una figura negra e indefinida lo observaba desde una esquina. Parecía un humanoide hecho de sombra pura, sin rasgos distinguibles. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando la figura se escurrió rápidamente fuera de su vista. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la esquina con cautela. Sin embargo, al girar, no encontró nada más que otro pasillo vacío. Siguió caminando despacio y dobló la siguiente esquina hacia su derecha y vio a pocos metros de él a algo que no era propio de su mundo, algo que al inicio le pareció un grotesco elemento decorativo. En el umbral de lo real y lo inconcebible se alzaba esa criatura, un avatar de lo desconocido que desafiaba toda lógica humana. Su forma retorcida y maligna parecía estar tallada en un material que absorbía la luz, un abismo viviente de oscuridad que emanaba un aura de desolación y locura.
Sus extremidades se asemejaban a un montón de barras de acero de color negro unidas entre sí por una extraña fuerza, dando una aterradora apariencia humanoide con múltiples extremidades. Lo que parecían ser sus brazos terminaban en puntas metálicas similares a unas grotescas agujas, afiladas y letales. Sin tiempo para dudar de lo real de la extraña escena, un sonido aterrador resonó en el aire. Un gruñido profundo y sobrenatural que le heló la sangre. Freddy comenzó a correr sin rumbo, impulsado por el instinto puro de supervivencia. No se atrevía a ver hacia atrás, pero sabía que aquella entidad lo estaba persiguiendo. Tras él, se escuchaban incomprensibles sonidos infernales y ruidos de los apéndices metálicos golpeando contra el suelo. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y el rugido de la criatura se hacía más fuerte, más cercano. Freddy, con casi sin aliento por correr por múltiples e interminables pasillos, advirtió que podía alejarse de la criatura curvando por diferentes esquinas, dejando a la entidad más atrás conforme lo perdía de vista. Finalmente, al adentrarse en un pasillo oscuro, Freddy divisó una puerta al final con un símbolo de salida en su parte superior. Esta puerta daba acceso a una escalera de emergencia similar a las de los edificios. No se detuvo a pensar, simplemente corrió y la abrió de un empujón, subiendo los peldaños de 2 en 2. El ascenso fue agotador, pero el rugido de la entidad aún retumbaba a sus espaldas. Al llegar al siguiente nivel, se encontró en una zona que imitaba grotescamente el diseño de la bodega, aunque con proporciones distorsionadas e inmensas. El pasillo era excesivamente largo y alto, como si el lugar jugara con las leyes de la física y la perspectiva. A su derecha e izquierda tenía estanterías con formas excesivamente grandes, que se extendían hasta lo alto con gigantescos contenedores, dando la apariencia de ser enormes rascacielos, cuya cima se perdía en las sombras de lo más alto. Al inicio corrió, luego caminó, y por varios minutos tuvo un miedo aterrador de que alguna cosa sin nombre se arrastre entre las innumerables sombras y oscuridad. Extrañamente pudo observar una pequeña luz a nivel del suelo, en la base de uno de los gigantes contenedores. Un ascensor se encontraba con la puerta abierta, y la luz iluminando resplandecientemente el entorno. Justo cuando Freddy empezó a cuestionarse si era prudente entrar, escuchó un fuerte sonido a lo lejos y pensó en la abominación que había dejado atrás. Ingresó al ascensor e inmediatamente las puertas se cerraron. El ascensor subió a una gran velocidad y la horrenda sensación de no tener control de nada en absoluto de su situación se apoderó de él. Mientras ascendía, Freddy era consumido por el vértigo y la desesperación. No podía evitar preguntarse a dónde iba a parar. Para Freddy transcurrió una eternidad hasta que el ascensor se detuvo. Al abrirse la puerta pudo distinguir luz solar. Había llegado a la superficie. Cuando las puertas se abrieron, Freddy salió con precaución. Para su sorpresa, se encontraba en el interior de una cabaña de madera, donde no había nada más que aquella puerta del ascensor, con el sol filtrándose a través de una ventana polvorienta que daba al exterior. La luz solar era un alivio bienvenido después de la claustrofobia de los pasillos interminables. Abrió la puerta de la cabaña y salió, esperando encontrar el camino de regreso a la civilización. Sin embargo, su alegría se desvaneció rápidamente al enfrentarse a un paisaje desolado y árido. No había rastro de vegetación ni estructuras humanas, solo un desierto infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La inmensidad del lugar lo hacía sentir pequeño e insignificante. Freddy, sin tener otra opción, comenzó a caminar en línea recta esperando encontrar algo. Según sus cálculos, caminó más de 1 kilómetro antes de llegar a una pequeña elevación. Desde allí, la vista era desalentadora. El desierto árido se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Mientras observaba el paisaje, el sol se oscureció momentáneamente, cubierto por algo que no eran nubes.
Era un horror sacado de las peores pesadillas que un ser humano puede tener. Una monstruosidad sin forma definida, una sombra inmensa que se movía en el cielo a gran velocidad. Freddy levantó la vista demasiado tarde y vio al ente volador con una forma indescriptible que lo dejó completamente paralizado de terror. Esa cosa lo acechaba desde las alturas. La criatura emitía un grito ensordecedor mientras descendía, y Freddy sintió cómo el terror lo paralizaba. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo levantó en sus garras y lo llevó hacia los cielos, dejándolo con un grito desgarrador. Freddy se resistió con todas sus fuerzas y de alguna manera logró liberarse de su agarre. La caída fue larga y vertiginosa, y mientras descendía, la extraña realidad a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las visiones del desierto se disolvieron en un caleidoscopio de colores irreales, y durante un breve instante, Freddy vislumbró la bodega donde trabajaba, como si estuviera despertando de una pesadilla. Su propia realidad volvió a estructurarse ante sus mismos ojos, y por un instante comprendió lo que les sucedió a los dos trabajadores que hallaron en el medio de la bodega. Él estaría por seguir el mismo destino de aquellos desdichados. Se estrellaría contra el frío suelo de la bodega. Freddy seguía cayendo a una velocidad impresionante. Esperó su terrible final, pero no fue así. El impacto fue brutal, y la conciencia de Freddy se desvaneció al tiempo que golpeaba el suelo. Pero estaba vivo. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba de nuevo en el suelo de la bodega, rodeado por las máquinas y las luces fluorescentes que le eran tan familiares. La realidad parecía haberse restaurado, pero algo había cambiado. La bodega no tenía la extraña tecnificación realizada por la gran corporación. Estaba en las viejas bodegas del viejo perímetro industrial. No podía creer lo que estaba viendo, aunque lo intuía. Por más increíble y extraño que pueda llegar a sonar, había retrocedido en el tiempo. Freddy se dio cuenta de que ya no era el mismo, o, mejor dicho, era él, pero de hace meses atrás. A medida que sus compañeros de trabajo lo rodeaban, mirándolo con una mezcla de asombro y preocupación. El tiempo había retrocedido por algún motivo mientras estuvo atrapado. Algún extraño poder había evitado que caiga y muera de terrible forma en que lo hicieron los dos trabajadores. Casi pierde la cabeza cuando le dicen en qué fecha estaba, pero esta información fue la que evitó que se convenza a sí mismo de que todo no fue más que una alucinación. Inmediatamente recordó qué acontecimiento en específico estaba por suceder aquella noche, lo que cambió todo. Renunció a su trabajo, ya no sería conocido más como el hombre de la bodega. Por la noche logró encontrar el mejor lugar para ver aquella luz en el cielo que puso en marcha todos estos acontecimientos. Al amanecer trataría de advertir a la gente de lo que van a hacer dentro del perímetro industrial. Advertiría a las personas de los horrores que van a crear. Les diría sobre la conexión con aquel mundo de pesadilla y los seres monstruosos que podrían escapar de allí. Por lo pronto, trató de documentar la caída del meteorito y deleitarse por un momento con sus extraños colores antes de que se desvanezcan al caer en el agua. Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.